Pero vamos a hablar de lo que deriva de este informe que ya ponemos en el aire. Yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos. Incluye, creo, a Cristina Kirchner, le está pidiendo generosidad a Massa, a Pichetto. ¿Está decidido que la van a llamar a Cristina Fernández para hacer un encuentro con el presidente Macri? Sí, como lo dijimos, la convocatoria, esta búsqueda de consensos básicos, no tiene que excluir a nadie. Consenso sobre las cosas básicas, elementales, que vamos a respetar. Por eso es un momento de tener generosidad. Un enunciado de puntos que indudablemente uno puede compartir. Por ejemplo, está la reforma laboral y la reforma previsional adentro. Es decir, que no es neutra, no es... Bueno, acá teníamos propósitos que nos van a juntar y de ahí, a partir de ahí empezamos a conversar políticas. No, es firmen políticas concretas que el gobierno no ha podido llevar adelante porque no tiene los votos suficientes. Cuando uno lee los 10 puntos, que son principios generales, es imposible, en mi opinión, no estar de acuerdo. Son principios muy generales, lo que pasa es que después hay que discutir cómo esos principios implican medidas de política concreta. ¿Han recibido ustedes como peronismo, como conducción formal del PJ, alguna invitación del ministro Frigerio para sumarse a este acuerdo? No, la verdad que no, la verdad que nada, por lo menos hasta ahora, nada de nada. Por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner representa una parte del electorado importante de la Argentina y que quiere formar parte de esta mesa en donde vamos a tratar de ponernos de acuerdo en qué cosas no van a formar parte de la discusión electoral. Aparentemente nosotros no somos parte de esa cofradía que ellos arman. Y sentarse a una mesa y acordar estas cosas para llevar tranquilidad. El presidente y sus ministros no tomaron contacto conmigo. El decálogo en sí es imposible de suscribir para la oposición. Los puntos, es decir, primero que no habla de crecimiento económico, como dice Lavagna. El empleo lo relaciona con la posibilidad de una reforma laboral que toda la oposición está resistiendo. No estamos en ninguna negociación con el gobierno. Yo creo que para poder expresar acuerdo con estos 10 puntos y con muchos otros que podrías agregar a esto, por ahí no hace falta reunirnos, El diálogo, los acuerdos, no se construyen por WhatsApp. Acá no hay ningún acuerdo, no hay nada. Acá hay una operación de marketing política del gobierno, ¿no? Ya hemos dicho nuestro punto de vista, pero me interesa el del Súper ahora sobre esta invitación, no sé cómo llamarlo, que hace el gobierno a la oposición. Más o menos como un boxeador que le dice a su rival, poné la cabeza, poné la cara así, que te la quiero golpear bien. Entonces te gano. Mire, Víctor, primero hay un punto fundamental de esto que es como para descomprimir... O para ir, en realidad más que para descomprimir, para ir un poquito más atrás, que es, esto no nace del gobierno, o más bien no nace institucionalmente del gobierno, pero la idea no nace del Poder Ejecutivo Nacional, sino que nace de lo que llamamos los mercados, concretamente el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál fue el diálogo vía el ministro Duhovne que le acercan al presidente de la República? Bueno, los mercados, este intangible, en virtud de que ya la inestabilidad financiera es una certeza de cara a las elecciones y no solamente una posibilidad, necesitan algún tipo de previsibilidad. ¿Quién da esa previsibilidad? El gobierno no la da, por razones obvias que usted está sufriendo en su bolsillo, y cuando no me refiero simplemente a la suba de tarifas, suba de alimentos, etcétera, sino a las fluctuaciones del tipo de cambio. Entonces la tiene que dar la oposición. ¿Cuál es esa previsibilidad? ¿Cuáles son esas certezas? Bueno, según el gobierno, es decir, según los mercados, es decir, en este caso son el Fondo Monetario Internacional, esas certezas es el decálogo que mostraban ustedes hace un ratito aquí y que el gobierno le envió a la oposición. Ahora, esto tiene un trasfondo político que, por supuesto, por si usted todavía cree que ese decálogo tiene alguna intencionalidad o alguna realidad efectiva, claro, porque el tema es, hay muchos puntos de ahí
no todos, pero hay muchos, no sé, digo 5 o 6 puntos de ahí, que yo creo que si uno se los pregunta de manera suelta a todos los dirigentes de la oposición van a decir, sí, estoy de acuerdo. Sí, claro, estoy con cualquier ciudadano. Exactamente. Un punto podría ser, terminemos con el hambre, ¿sí? Como no, cosas así. Es ridículo lo que intenta, pero además, si hubiera alguna seriedad y algún soporte me parece que esto era hace 3 años y medio. Después de 2017, después de que el gobierno ganó, el discurso en el CSK, cuando Macri convocó a todos los líderes, excepto a Cristina Kirchner, de la Argentina, en ese momento era donde si el gobierno quería, podía impulsar X cantidad de políticas de Estado consensuadas con la oposición. Lo que hace, que fue lo que decidimos nosotros decir ayer en el graph en Hagan Algo y que lo estaba viendo recién, lo que hace hoy, lo que busca el gobierno es socializar las pérdidas. ¿Por qué? Porque si cuando vos estás ganador me querés pasar por arriba y cuando estás perdedor querés dialogar, eso, y sobre todo en el peronismo, se percibe muy fácilmente. Ahora, ¿cuál podría ser una salida elegante de la oposición? Perfectamente elegante, porque esto es una convocatoria a fuerzas políticas. No es una convocatoria a candidatos. Entonces, ¿vos decís que tendrían que ir? No, yo podría mandar a alguien. Es decir, Cristina... Claro, ni Cristina, ni Massa, ni Lavagna, y lo digo en ese orden, tienen volumen político, es decir, les sobra volumen político para ir a una reunión de esta naturaleza. Es decir, no tienen por qué ir, ni Cristina, ni Massa, ni Lavagna. Ahora, perfectamente podría Cristina enviar a alguien, Massa enviar a alguien y Lavagna enviar a alguien. ¿Para qué? Por supuesto, no para firmar. Para decirle, mire, como decía Víctor Hugo recién, el decálogo de punto del gobierno tiene esto. Bueno, yo le acepto estos 5, pero le pongo que el 6º tiene que ser mañana una suba inmediata de las jubilaciones. El 7º una suba del salario mínimo vital y móvil. El 8º una ley que lo que implique es que las tarifas no suban más que la inflación. El 9º que se van a honrar los compromisos, pero no a costa de la subida del hambre y de la pobreza en Argentina. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso en términos estratégicos. ¿Por qué? Porque si no uno le deja al gobierno, desde los esquemas opositores, la facilidad de que digan, bueno, yo llamé a un decálogo para discutir, que es la novedad de la carta de hoy, la posibilidad de discutir ese decálogo, y me dijeron que no, que es lo que especulan, porque hay internas dentro del gobierno, Víctor Hugo, muy divertidas. Es lo que especulan que haga la oposición para decir la oposición no quiere hacer nada por el país. Pero lo viene diciendo Clarín con La Nación. Porque aquí, detrás del ridículo de Macri, está también la mafia de los medios. Hoy, este fin de semana, Horacio Berbisky publicó una nota muy importante sobre la historia de los Aguirre en La Nación. Estamos hablando de personas de un escasísimo pudor, por no decir nada, a la hora de intentar quedarse con todo, empezando por el diario. Cuenta la historia tenebrosa que hay detrás de los Aguirre. De Clarín ya saben ustedes todo lo que se puede decir y todo lo que ha robado en los tiempos de Macri. Todo el fin de semana se pasaron hablando de los 10 puntos, diciendo los empresarios están de acuerdo, pero la oposición está fría con eso. Como que son malos por esto. Es la oposición la que es mala. Consiguieron que una parte de la cúpula eclesiástica, desmarcándose seguramente de Francisco, saliera con rapidez antes de que Francisco mandara alguna indicación a decir está muy bien, esto es muy interesante. Es la parte tradicional de la Iglesia en opción por los ricos, nunca por los sectores medios y por los pobres. Es parte de la camándula del poder. En consecuencia, entre los empresarios, la Iglesia y el ataque directo sobre los opositores, Clarín y Nación trabajaron todo el fin de semana para este acuerdo que es una vergüenza, que es ridículo, que no lleva a nada, que no puede conducir a ningún buen puerto, a nadie, y mucho menos a la Argentina, porque, entre otras cosas, es tarde, es muy tarde. Le quedan meses nada más a este gobierno desesperado por ponerse de pie, porque el gobierno también está en la lona, y para eso, en vez de tomarse de la cuerda, se agarra del juez. Le dice ayúdeme, y le dice a Massa, levantame. Y le dice a Lavagna, con el poco poder que tiene Lavagna, levantame. Y le dice a Pichetto y a Urtubey, que tampoco existen, ayúdenme todos, me quiero levantar. Sean tan estúpidos de ahora que estoy yo en la lona, ayudarme a levantarme y a que les gane las elecciones. ¿Se puede creer que este sea el intento de un gobierno? Yo creo que de tanto pensar que el resto es estúpido, ellos se han estupidizado. A partir de eso, Víctor Hugo, es donde la oposición no puede caer en una situación de, me parece a mí esto, digamos, mi verdad relativa, de regalarle al gobierno
un título de algo que es inocuo. Reitero, este decálogo es inocuo, es absolutamente inocuo, porque no... Ayer hice un chiste con una figura que los chicos... Repetilo, porque a mí me gustó y no me acuerdo. No, dije que es como Papá Noel, el coso, que no existe. Bueno, en la imaginación sí existe y trae regalos en Navidad. Perfecto. El Papá Noel de los grandes. El Papá Noel de los grandes. El de los chicos sí, porque es otra historia. Pero perdón, lo que digo es, al ser inocuo, si el gobierno cuenta con la estructura para instalar agenda, porque estamos discutiendo un acuerdo que no existe hace 5 días. Consiguió que estemos hace 4 días hablando de esta idiotez que no tiene ni pie ni cabeza. Pero ocurre. Hace 5 días, pero los medios. No es Macri, no es el gobierno, son los medios. Siempre, vos todavía es temprano, te pelees con nadie. Pero siempre, detrás de toda mafiosidad, o de todo ridiculez, o de todo intento de posicionar a un gobierno neoliberal por encima de cualquier otra opción, están Clarín y Nación. Y Clarín y Nación instalaron un tema del cual estamos hablando acá, del cual están hablando en el Instituto Patria, del cual están hablando en el Búnker de la Baña, del cual están hablando en el Eso Búnker lo de consiguen Massa. porque tienen mucho poder. Entonces, la oposición, para no quedar encorsetada en una situación de esta naturaleza, perfectamente, entiendo, podría enviar a alguien a decir, este decálogo no, esta es mi alternativa. Con eso desactiva la operación del gobierno y de los medios de comunicación y le instala una nueva agenda. Lo cierto es que la duda hoy dentro del gobierno es quién filtró el decálogo. Porque el decálogo, la idea no era que saliera la semana pasada cuando salió. La idea del decálogo era que saliera dentro de 2 semanas cuando un sector del gobierno tuviera más suturado los acuerdos con otros esquemas del peronismo. La duda es si lo filtró alguno de esos esquemas del peronismo o si lo filtró la jefatura de gabinete. ¿Por qué lo filtraría la jefatura de gabinete? Y acá es donde me parece que es lo más interesante de todo, como yo creo que va a terminar esto, que es, Marcos Peña está jugando la propia, es decir, no ampliar Cambiemos, porque si amplía Cambiemos, Marcos Peña no tiene lugar en Cambiemos. Entonces, lo que hace es, o filtra el acuerdo, o genera una instancia para decirle a la sociedad, ven que con los peronistas no se puede arreglar, y decírselo al presidente, y ahí manifestar que la única salida de PRO es ir pro puro, o como está ahora, con Macri y Marcos Peña conduciendo los destinos de Cambiemos. Ahí es donde yo creo que termina radicando la filtración de este decálogo, y donde me parece que está la parte más interesante, y es la que no estamos discutiendo, por lo que decía Víctor Hugo anteriormente.